Salmo 45, 10. Dice la palabra: oye, hija mía, oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Nos humillamos delante de ti, te reconocemos, te bendecimos, Padre eterno. Gracias por permitirnos estar en tus atrios y dirigirte nuestras alabanzas, nuestro reconocimiento, Señor, el fruto de labios que confiesa tu santo nombre, Señor. Hoy te pedimos que nos edifiques con tu luz y verdad en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Nueva Versión Internacional: escucha, hija, fíjate bien y presta atención. Ponlo en silencio, por favor. Gracias. Escucha, hija, fíjate bien y presta atención. Olvídate de tu pueblo y de tu familia. El rey está cautivado por tu hermosura. Él es tu Señor, póstrate ante él. Bien. El día jueves estuvimos mirando lo que es el Salmo 45 y su significado para la iglesia, porque habla de un rey lleno de gracia y de verdad. Habla de un rey que es el más hermoso de los hijos de los hombres, y describe a ese rey como que se le ha entregado o se le ha asignado un reino eterno que es para siempre, y un cetro de justicia también se le ha entregado. Y entonces el Salmo 45, desde sus primeros versos, lo que está haciendo es describiendo a el Señor Jesucristo en su rol de rey. Considerábamos y señalábamos que el Señor vino y se presentó en su ministerio terrenal en una función y en una actividad que era todo menos gloriosa, digámoslo así, desde el punto de vista meramente humano. Es decir, la gente, al ver al Señor en su ministerio terrenal, lo que miraba era una persona más, ¿sí? Que decía tener una autoridad, o por lo menos eso se rumoraba, que decía ser una persona importante, o por lo menos eso se consideraba, pero físicamente, digamos, en él no habían evidencias de esa condición gloriosa que está implícita en la deidad, ¿no? En la divinidad. De tal modo que el Señor Jesús, pues, no era tenido en cuenta ni respetado por muchas personas. Los que menos le respetaban o le reconocían su condición espiritual eran los sacerdotes, quienes en ese momento sí gozaban, digamos, de un revestimiento de autoridad religioso que les hacía tener una cierta preeminencia social. El Señor Jesús no. Hasta el momento, por supuesto, que él hablaba, por ejemplo, o él hacía cosas que ya lo ponían a pensar, a cualquiera que tuviera fe, lo ponían a pensar, ¿sí? Porque no hablaba como cualquiera, sino que sus palabras eran cargadas de sabiduría, de revelación, de ciencia, de muchísimo poder y autoridad. Y en ese momento, momento en que eso sucedía, pues ya se daban cuenta frente a qué tipo de persona era que estaban, ¿no? Insisto, sí había fe, si no era simplemente, por eso habían unos y hay un pasaje que dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Ustedes recuerdan, ¿no? Que hay un pasaje en los evangelios que hay un grupo de personas que dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? No conocemos a su mamá, nosotros no sabemos de sus hermanos y todo. Claro, era precisamente lo que les digo, es decir, esa alusión a su condición terrenal, que para nada era, digamos, sobresaliente, sino todo lo opuesto, era ordinaria, ¿sí? Es decir, él no nació en una cuna
de nobles, de príncipes, no, una condición ordinaria. Pero, insisto, en la parte interna, en la condición espiritual, pues era todo lo contrario, ¿sí? Ahora, hasta que hablaba, también cuando actuaba, ya por ejemplo cuando veían una sanidad, cuando veían una resurrección, ya cuando veían un milagro como una multiplicación, ya ahí la cosa cambiaba. Entonces, por eso es que ante esas evidencias, algunos se rendían ante él y reconocían la condición. ¿Sí? Ahora, esa condición del ministerio terrenal de Cristo, la cual mencionamos con mucho énfasis ese día, el día jueves, pues pareciera que no le hace justicia a esta descripción del Salmo 45. ¿Sí? Leamos un poquito de ese Salmo 45. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Ese poema, esa canción, Salmo 45, es un salmo muy cargado, denso en revelación, porque habla precisamente del Señor en su condición espiritual. La gracia se derramó sobre ti, ¿sí? En tus labios, dice. Por tanto, te ha bendecido para siempre. Dios te ha bendecido para siempre. ¿Sí? Saltémonos aquí al 6, perdón. Tu trono, oh Dios, es eterno para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Entonces, está haciendo una referencia a alguien muy especial para Dios, y no es otro que el Hijo, ¿sí? La figura del Hijo en la Trinidad, ¿sí? Y usted me dirá, pero hasta ahí podría perfectamente estar hablando, por ejemplo, de David, porque el Salmo 45 no lo compuso David. Perfectamente podría ser que alguien hable de David, toda vez que uno ve allí que una descripción en la que se habla de que alguien complace al Señor y que ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad. Sí, pero lo que continúa ya parece distanciarse un poco de la descripción. Note usted, mirra, aloe y casia exhalan tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. ¿Sí? En otras palabras, estamos leyendo el 8, ¿no? Aroma de mirra, aloe y canela exhalan tus vestiduras, desde los palacios adornados con marfil te alegran la música de cuerdas. Eso ya es una descripción ya bastante como alusiva a otra dimensión, al lugar donde el Señor habita. Ayer precisamente revisábamos ese tema de que el Salmo 46 habla de que hay un río. Entonces, para establecer qué cosa, que en el lugar donde Dios habita hay un río que alegra la ciudad donde Dios habita. Entonces también podemos pensar que en ese lugar aromas como los que conocemos, como mirra, como casia y aloe, también son parte, digamos, de la experiencia allá en el lugar donde Dios habita. Sí, entonces aquí está hablando de eso. Aroma de mirra, aloe y canela exhalan todas tus vestiduras. O sea, básicamente ya el Señor Jesús se muestra usando un perfume, digámoslo aquí, ¿sí? Aquí en esta descripción. Que, insisto, no es lo que se observó en el ministerio terrenal de Cristo. Terrenal, en la primera vez que vino. La segunda vez que va a venir, eso va a ser otra cosa, ¿no? Eso ya, ahí sí le vamos a ver en toda su gloria, en toda su majestad, en todo su esplendor. Nos reuniremos la iglesia, nos reuniremos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. En la carta a los tesalonicenses está eso. Sí, ahora, ese era el concepto y habla de el Señor en esa condición perfecta, digamos, glorificada, en esa condición de hermosura que caracteriza al Señor en su condición espiritual en este momento. Hay que mencionar, no quiero dejar de mencionar esto, y es que el Señor ahora tiene una imagen muy, muy diferente a la imagen
que la iglesia tradicional católica le usa para representarlo, ¿sí? Me explico. La iglesia tradicional católica sigue representando al Señor como crucificado, como derrotado, y ustedes no me dejarán mentir, por ejemplo, que los crucifijos y todo esto muestran al Señor en un estado pues demudado completamente, ¿no? Nada de gloria, nada de gracia, nada de victoria, incluso se lo ve escuálido en algunas representaciones artísticas, ¿no? Escuálido, se lo ve como debilitado y todo eso en el crucifijo. ¿Sí? Ahora, si vamos a muchas representaciones del Señor, la mayoría representa al Señor en un aspecto mortecino, digámoslo así. Eso era lo que conversábamos, pues se comentaba en la predicación del jueves, mortecino, como un cadáver, ¿sí? La que sí se le da como una apariencia de gloria, ya me parece un poquito sospechoso lo exagerado del asunto, es la gloria que se le da a la Virgen María, ¿cierto? Mejor dicho, eso es gloria, un halo de luz que le cubre, mejor dicho, es una figura llena de gloria y llena de hermosura, de majestad. ¿Por qué no se le da esa apariencia a Cristo en la mayoría de sus representaciones? Yo digo que habrá una o dos representaciones que sí lo representen como glorioso, ¿sí? En la Iglesia Católica puede ser, pero la mayoría de representaciones, y yo he estado por ejemplo en el Museo Vaticano en Roma, y eso es, las representaciones de Cristo no son gloriosas, son todo menos eso, ¿sí? En el epicentro de la institución, digámoslo así. Y entonces uno ve eso que uno le hace sospechar del asunto. No, Cristo se lo representa por lo general en el estado de muerte. Y obviamente no es que tenga un gran impacto social eso, ¿no? Porque al fin y al cabo el que conoce verdaderamente el Evangelio sabe cuál es la condición nueva de Cristo, digamos, después de haber hecho la tarea que el Señor le asignó. Pero es como que la representación de Cristo de esa manera es una evidencia de la perspectiva que el enemigo quisiera que se tenga de Cristo, de derrota, de sufrimiento, de todo eso. Y obviamente nosotros somos personas que debemos valorar todo lo que es la muerte de Cristo, pero nosotros tenemos que quedarnos con la imagen apocalíptica de Él. La imagen apocalíptica de Él es gloriosa, ojos de fuego, un rostro que emite luz, su vestidura, su atuendo, sus pies, está vivo, tiene las cicatrices, pero está lleno de gloria, ¿estamos de acuerdo? Y dice, tu trono es un trono eterno, ¿sí? Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Dicho esto, porque eso fue lo que se habló el jueves, entonces podemos entender lo que pasa aquí en el versículo 10. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Y ahí entonces, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a una mujer, ¿sí? Y dice, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Le dice a una mujer esto. Y esto sí parece ser repetitivo en la Escritura, la representación de, por ejemplo, Judá con una mujer. Hace unos cuantos cultos estuvimos viendo eso. Cuando el Señor le dice a Judá, y te vi sucia en tus sangres y pasé junto a ti y te dije, vive, ¿sí? Y la representa como una recién nacida abandonada, completamente en estado de desamparo, que la coge, la cría, la ama, se compadece de ella y la forma hasta que es una joven deseable en hermosura. Y estando en esa condición de hermosura deseable, esa joven se aparta del Señor y se prostituye,
Esa es la representación de Judá, ¿sí? Ahora, ¿qué otra representación femenina hay en la Escritura? La iglesia. La iglesia se representa con, digamos, con un componente femenino a lo largo de las Escrituras, como novia y posteriormente esposa de Cristo, ¿sí? Entonces el Salmo 45 nos permite echar mano de todos estos conceptos escriturales para formar una idea de lo que espera el Señor que suceda con la iglesia. Y entonces dice: oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Es como hacerle caer en cuenta que aquel rey que está interesado en esa joven, es un rey lleno de gloria, lleno de riqueza, lleno de esplendor, lleno de belleza, y que mal hace la joven en su ignorancia, digamos, en ignorar esa atención que le está dando el rey. ¿Estamos de acuerdo? Esta atención que le está dando el rey, y quedarse, digamos, arraigada a su contexto, porque aquí dice: olvida tu pueblo y la casa de tu padre, ¿sí? Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y está planteando allí, yo pues entiendo esto y creo que no estoy teniendo una interpretación distorsionada. Lo que entiendo es que el Señor es ese rey y su pueblo, la iglesia, es esa joven. ¿Estamos de acuerdo? Y que el Señor está en un acercamiento, interesado en esa joven, en salvarla, en pues redimirla, pero muchas veces uno lo que ve es como una indiferencia frente a él. Y el Salmo lo que amonesta a la joven es a decirle: préstale atención a quién es el que te está llamando, ¿sí? A ese rey que dice lleno de gracia y de verdad, ese rey que dice acá que tu trono, oh Dios, es eterno, cetro de justicia es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, y lo describe y dice: la gracia se derramó en tus labios, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, ¿sí? Uno entiende que es como como que el salmista, o el espíritu que inspiró al salmista, está haciendo un llamado, a hacerle caer en cuenta a la iglesia de con quién es que lo está llamando, ¿sí? Para que la iglesia le resulte quizá más fácil dar los pasos hacia ese compromiso, hacia esa integración con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros sabemos que, y no me estoy saliendo para nada de la doctrina, porque mire que lo que uno entiende es que al final de los tiempos habrá unas bodas, ¿sí? En Apocalipsis 19:7 precisamente lo refiere. Leamos eso, por favor. Mire lo que dice. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Eso es unas expresiones que se escuchan en el cielo, y Juan las está viendo, el apóstol Juan. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, atención a esto, se le ha concedido que se vista de lino fino. Es una tela muy, digamos, exclusiva, ¿no? Que también está en el cielo. Mire qué curioso, ¿no? Limpio y resplandeciente. Obvio no es el lino de acá, que pues es, digamos, corriente, aunque sí es un tejido especial, aquí mismo en la tierra sí lo es, pero en el cielo es limpio y ¿cómo? Resplandeciente. Por eso es que el atuendo celestial es con luz, ¿sí? Dice, y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, ahí hace una referencia en la que no me puedo centrar en este momento para seguir dándole la profundidad al tema que quiero darle. Entonces, habla de unas bodas del Cordero. ¿Cuándo sucederá eso? Eso se entiende escatológicamente, que es el estudio de las profecías, que tiene que ver con el momento en el que la tierra está en la gran tribulación, arriba hay unas bodas. Entonces tiene que ser en 7 años, en periodo de 7 años.
En un periodo de 7 años la iglesia enfrenta el rapto, el arrebatamiento, ténganlo en cuenta, es decir, que nos reunimos con el Señor en el aire. 2, el tribunal de Cristo, atención a ese punto, enfrenta el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Esas 3 cosas. Todo eso mientras aquí en la tierra, mejor dicho, inflación, comunismo, ideologías de género, desastres naturales, pandemias, dolores, guerras. Ahí dice que quitará la paz y la gente se matará los unos a los otros. En el segundo sello creo que eso no es muy avanzado en la cronología profética. Eso es ahí empezando. Hay otra etapa donde dice que ¿cómo es que dice? A ver si lo ubico, me parece importante. Que se vende trigo por el salario de un día. ¿Sí? En Apocalipsis sí. En Apocalipsis 6:6 dice, y oí una voz del cielo, pero antes de eso dice, y cuando abrió el tercer sello, en el tercer sello de la gran tribulación, una inflación como no la ha visto la tierra. Y obviamente eso no va a ser explicable espiritualmente, o sea, la gente no lo va a explicar así, pero van a haber unos fenómenos económicos que van a generar esa situación. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Le dice, presten atención por favor, yo sé que a veces pues el ritmo de la semana y todo deja peso, pero sí quiero que le presten mucha atención a lo que estoy comentando. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. ¿Sí? Entonces, con el salario de un día solamente se va a poder comprar, o sea, por ejemplo, hoy, y hablábamos hace tiempo, ¿no? Un día bien pagado de trabajo, más o menos, ¿cuánto es? Un poquito más fuerte, por favor, el que sienta que lo sabe, pues. Más o menos bien, o sea, más o menos, tampoco me van a decir $10 la hora, no, eso no es. 50.000 podría ser, ¿sí? 60. Bueno, ¿qué hace uno con ese dinero? Bueno, pues usted sí se compra su libra de arroz, ¿cierto? Sí se compra el panalito de huevos, por lo menos. Cierto que le va a durar más de un día, a menos de que sea usted... La inflación en aquellos días, si hacemos de cuenta que un denario bien podrían ser 60.000 pesos, solamente le va a alcanzar para, ¿qué dice? 6 libras de cebada, dice. ¿Sí? Nada más. O 2 libras de trigo. Va a estar carísima la cosa. ¿Sí? Y es en la comida. ¿Por qué? ¿Por qué es en la comida? Porque si la economía está muy malograda en lo que se ve en la comida, lo escaso, ¿sí? de lo necesario, lo básico para eso. Pero eso no le va a tocar a usted, ¿cierto que no? Ahí nosotros nos estamos alistando para la boda, hermano. Imagínese eso. ¿Sí? Ya no nos importa. Acá esto está ardiendo y nosotros estamos en los cielos con el Señor. Ahora usted me dirá, ¿yo voy a estar? Pues si usted es nacido de nuevo, sí. ¿Qué se necesita para estar ahí? Ser nacido de nuevo, ser la virgen con aceite. ¿Sí? Ser la virgen con aceite por la que el Señor viene, que se demora y cierra la puerta, ¿recuerdan? Y se quedan 5 por fuera. Y dice, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. Le dijo a ustedes, no las conozco, es la virgen con aceites, la virgen que tiene el Espíritu Santo de Dios. Así es la cosa. Esa es la que el Señor levanta, es la iglesia que arde en fervor por el Señor. Y precisamente a eso es a lo que se refiere el Salmo 45. Ahorita volvemos, ¿no? Pero digamos es una amonestación consciente del asunto. Ahora, en Apocalipsis que les dije que está eso de las bodas del Cordero, vamos a mirar ese punto. Apocalipsis 19:7, ya usted se da cuenta que es bastante avanzadito ya en Apocalipsis.
19:7 dice, y ella se... ahora en Apocalipsis 19:9, ahí más abajito dice, y el ángel me dijo, escribe, y le dijo el ángel a Juan, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas, ¿sí?, del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces, no está uno faltando a la verdad cuando quiere representar a la iglesia como una mujer, ¿sí? No está uno faltando a la verdad. Y nos permite el Salmo 45 dar esa explicación. Ahora, el Salmo 45 dice, oye, hija, y mira, en el Salmo 45:10, e inclina tu oído. Entonces, ese es como el llamado y esa es la labor pastoral, la labor del pregonero, llamarle la atención a la iglesia. ¿Sí me estoy dando a entender? Llamarle la atención a la iglesia. Oye, hija, y mira, inclina tu oído. Aquí cuando yo les digo presten atención y les hablo constantemente 2 o 3 temas o varios, lo que uno está haciendo es llamándole a que incline su oído a esto. ¿Por qué? Porque la iglesia toca, es como una joven que no se ha dado cuenta quién es que la está cortejando. ¿Se me entiende? No se ha dado cuenta porque tiene una quizá escasa revelación. ¿Sí? La iglesia, en realidad, y sobre todo la iglesia de la Odisea, que es la última que figura en los modelos de iglesia que están en el Apocalipsis, es una iglesia que hay que explicarle todo. Toca explicarle que es pobre, miserable, ciego y desnudo, ¿sí? Y el Señor le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado y que te arrepientas y todo eso. O sea, la iglesia es gente dispuesta a creer, sí, pero que toca hacerle ver lo grande, lo excelente del llamado. ¿Y quién es que se lo está haciendo? ¿Me doy a entender? ¿Quién es que se lo está haciendo? Porque dice aquí, mire, y sigamos y con mucha atención esto. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo. Eso hizo Ruth. Olvida, porque cuando uno tiene un futuro en adelante con el Señor muy, muy sobresaliente, uno debe olvidar el pasado. ¿Estamos de acuerdo? Y debe olvidar el pueblo para no arraigarse en él, por si el Señor le exige que salga de allí. ¿Sí? Sí, que por si el Señor le exige que deje de estar amalgamado con la cultura. ¿Sí? En otras palabras, para nosotros esto tendría este significado. No os adaptéis a este siglo. ¿Sí? Y es que nosotros entendamos que debemos aborrecer el contexto en el cual nosotros nos hemos movido estando en condición de muertos espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Debemos aborrecer eso. Olvida a tu pueblo y a la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Mire, o sea, ese rey lo que dice es, prepárate para mí. Yo te estoy llamando, yo me estoy acercando a ti, estoy interesado en ti. ¿Sí? Eso parece prácticamente una historia soñada, pues, porque las jóvenes quisieran que les aparezca un príncipe azul, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Así. ¿Sí? Pero eso rara vez sucede, en las novelas sí sucede, ¿sí? Ahí siempre sucede. Pero rara vez sucede. Pero aquí está pasando precisamente eso. ¿Sí? Que como un rey esté declarándole su interés a la persona, pero la persona, la mujer, la muchacha, como que no alcanza a entender, ¿no? ¿Con quién? ¿Quién es que lo está llamando? Entonces dice, y deseará el rey tu hermosura. Entonces es la preparación, ¿sí? La labor de nosotros los predicadores es preparar la iglesia con todo lo que el Señor nos concede en revelación, con todo lo que el Señor nos concede en palabra, para llamarle a una condición en la que la iglesia sea deseable para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. ¿Qué nos haría deseables delante del Señor? Bueno, básicamente una iglesia santificada, que le sea fiel, que ame su venida, que esté esperando, que entienda, que ame al Señor, que sea una iglesia cariñosa con el Señor, ¿sí? Que no sea una iglesia distante. Eso es, que esté santificada, dedicada al Señor.
Y entonces ahí ya encajamos nosotros en nuestro rol, porque un cristiano que se toma en serio el llamado es una persona que se santifica para el Señor, se dedica al Señor, lo pone en un lugar, en un primer lugar, ¿sí? Lo pone en un primer lugar. Y sigamos leyendo, dice, y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu Señor. Imagínense que hay que decirle a esa muchacha, decirle, inclínate ante él, o sea, reconoce su autoridad, ¿sí? En otras palabras, mire lo que dice acá en la Nueva Versión Internacional, él es tu Señor, póstrate ante él. O sea, ¿qué otro aspecto es necesario cultivar en la iglesia, en los miembros de la iglesia y la iglesia en general? Ese sometimiento al Señor, esa rendición al Señor. Cuando Esther entraba con el rey Asuero, ¿sí? Que usted sabe que Esther logró gracia, una gracia especial, porque era muy, dice la escritura, muy bonita. El rey Asuero la miraba, pero Esther entraba inclinada, ¿sí? Delante del rey. Entonces, esas connotaciones así, todas, si se quiere, románticas, tienen que ver con lo que el Señor quiere que su iglesia le profese a Él. Amor, dedicación. Si es necesario, olvidar al pueblo, olvidar la casa de tu padre. Eso, en otras palabras, es olvidarse de su apellido. Eso es así, ¿sí? Olvidarse del apellido e inclinarse al Señor. Entonces, esa mujer es la iglesia y se le pide que precisamente le ocurra esa situación, ¿sí? ¿Qué pasa con la iglesia? Que hay que estarla amonestando, llamando. Y obviamente yo soy parte de la iglesia, por supuesto, ¿sí? Pero la iglesia a veces en diferentes momentos y circunstancias es fría, es como que la iglesia está enamorada del mundo, ¿sí? Se siente saciada, se siente llena, cree que es rica, dice Dios me ayuda, Dios una cosa. No se descarta que crean en el Evangelio, pero su revelación es mínima, ¿sí? Y entonces la labor de quienes el Señor ha puesto para enseñar es llamar a la iglesia a esta actitud, que está en el Salmo 45, inclinar el oído, olvidar a tu pueblo y el apellido. Es decir, que usted se enamore del Señor, mejor dicho. ¿Sí? Si lo queremos poner en un tema resumido, es estar enamorado del Señor. ¿Sí? Teniendo en cuenta que el Señor nos ama como un enamorado. Y ojo a esto, es verdad que el enamoramiento es algo real, ¿cierto? Sansón se enamoró, por ejemplo, David se enamoró, bueno, en fin. Pero el enamoramiento es difícil de sostenerlo, es decir, porque a nosotros es difícil si alguien se enamora de uno, por ejemplo, es difícil que se mantenga así. ¿Por qué? Porque le comienza a ver los defectos a uno. Por eso el matrimonio, ¿sí? Es la realidad, ¿sí? Aquí me dirijo a jóvenes de toda clase, de los que están solteritos y a la orden, como dicen, ¿sí? y de los que están casados, jóvenes también, y de los mayores que ya están casados. No es verdad que usted se enamora y todo, pero los que ya están casados ya saben, en el matrimonio es la verdad, ¿sí? Y esas ilusiones, eso que lo considera perfecto, que todo bien, que una cosa, se acaba. Y comienza a exigirse un amor más real, más intencional, digámoslo así, más de lealtad, más devoto, en lugar de un amor más, digamos, emocional, volátil. ¿Estamos de acuerdo? Y si hay entre nosotros matrimonios longevos, saben perfectamente eso. Y está muy bien, los matrimonios longevos son más loables. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que trato de decir es que es difícil que a uno le mantengan el amor. ¿Sí? Porque estamos llenos de defectos. El rey que nos ama es perfecto y sin embargo
la iglesia cae del primer amor. Y también es un concepto de Apocalipsis, ¿cierto? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo quiere el Señor que estemos con Él? Enamorados de Él, amándolo, considerándolo lo mejor que nos ha pasado en la vida. Así es, así usted lo está pasando mal ahorita, ¿sí? Y usted me dirá, ¿por qué? Si a mí con el Señor no es que me haya arreglado la vida todavía, yo no siento así, ¿sí? Y sigo sufriendo y tengo situaciones y dificultades, claro, pero es que todavía no estás allá, pues, ¿sí? Él te llama, te desea como iglesia, te dice que hay moradas, tú no le crees, te dice que hay un reino, tú no le crees, ¿estamos de acuerdo? Puede ser el caso. Te dice que hay un lugar, te dice que te vas a reunir y tú estás con tu familia acá, en tu mundo, en tu país, así, ignorando. Sí, yo alguna vez supe, por ejemplo, de alguien que una persona con ciudadanía americana estaba interesado en una persona que yo conocía de aquí, de Pasto. ¿Sí? Y la persona que conocía yo de acá de Pasto rechazaba ese interés que tenía esa persona, ¿no? Y yo no digo que debemos ser interesados, para nada, ¿no? Las relaciones se deben fundamentar sobre un auténtico interés y amor, ¿estamos de acuerdo? Eso está bien, pero yo pensaba y le decía, si esta persona supiera quién es que le está cayendo, ¿sí? Si supiera quién es el que le está cayendo y lo que se puede convertir su vida si le hace caso a esa persona, yo creo que no se alcanza a imaginar, porque de pronto lo veía feo, ¿no? Ese viejo feo, bueno, ¿sí? Y es posible, claro, ¿sí? Pero a veces como la gente vive en una galaxia, yo no sé dónde, a veces las oportunidades a los jóvenes se les pasan por eso, porque no ven el valor de las personas que tienen cerca. Dicen, aquí no hay, en la iglesia no hay, bueno, no sé, pues, si tú dices que no hay, no hay, ¿sí? Pero a veces llegan oportunidades y al final eso no prosperó, ¿no? Pero yo decía, esa persona si hubiera tenido un poquito de perspectiva, hubiera dicho, bueno, la verdad es que la cosa es como interesante, ¿no? O sea, se está interesando en mí una persona que, mejor dicho, es totalmente diferente a mi contexto, ¿sí? Y lo que uno entiende es que algo así sucede con el Señor. A la iglesia hay que convencerla de que ame al Señor, hay que convencerla de que busque al Señor, hay que convencerla. Cuando lo que debe perdurar en nosotros es ese primer amor e incluso ir en refinamiento, más amor al Señor, más deseando su venida, más como anhelando su manifestación. Uno sabiendo, por ejemplo, que es así, uno dice, yo estoy tranquilo, el Señor viene por mí. Cuando las cosas duras se pongan en la tierra, yo estoy a salvo. Para mí no va a haber escasez, para mí no va a haber dolor. Todo ese futuro maravilloso que el Señor nos hace soñar con base en su palabra, por supuesto, ¿sí? Y desearlo y estar en el fervor del amor, ¿sí? Y esperándolo. O sea, usted me dice, pero ahorita ¿qué se me demanda a mí como iglesia? A usted y a mí se nos demanda esperarlo. ¿Lo estamos esperando, iglesia? ¿Sí? Hay canciones muy bonitas que hablan de eso, ¿sí? De esperar al Señor. Porque la otra actitud es solamente esperar que me despache favores, ¿cierto? No estar esperándolo y estar muy feliz aquí en la tierra. Eso es. Ese tipo de muchacha, digámoslo así, si utilizamos los ejemplos que está ilustrando aquí la Escritura, ese tipo de muchacha es un tipo de muchacha que se va con cualquiera, menos con el que realmente vale la pena irse. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos con este pasaje.
Ahora, mire bien usted lo que dice aquí. Oye, hija, y bueno, pero vamos a leerlo acá en la Nueva Versión Internacional. Escucha, hija, fíjate bien. Por eso les decía yo, fíjate bien, y les decía de la persona que utilicé como ejemplo que como que no se estaba fijando bien, porque no hay que basar todo en los sentimientos. Eso es muy importante. Los sentimientos son importantes, por eso están allí, pero no son siempre todo, ni nos debemos fiar del todo de ellos, pues son volátiles, ¿estamos de acuerdo? Si hay una persona de cierto valor en nuestras vidas, ¿sí?, con unas características que aporten a una vida, a un ministerio, a un hogar, deben ser tenidos muy en cuenta, ¿sí?, y deben ser valorados. Eso para los jóvenes, ¿estamos de acuerdo? Y para los viejos también, porque a veces dicen, no, mi esposa, mi esposo, ¿sí? Y a veces no se valora al esposo o a la esposa. Y en algunos casos, yo por ejemplo, en mi esposa veo una serie de virtudes, una serie de cosas fantásticas, ¿sí?, fantásticas para el ministerio. Sí, y a veces tengo que hacerme caer en cuenta, como que dice, reacciona, o sea, ubícate, que, o sea, ¿sí? Valora eso, y seguramente ella también, ¿sí? Seguramente ella tiene que entender, tiene que decir, pero es que este man no sale, solo quiere estar metido en la casa, este man no toma, no bebe, no fiestea, no hace nada, ¿sí? Juega con los niños, no tiene, provee para su casa. Y como que tiene que caer en cuenta, despierta, ¿sí? Porque hay gente sufriendo porque se le desaparecen. Y hay hombres, por ejemplo, que no le pueden hacer oler un peso a la mujer porque son derrochonas, se la gastan. Sí, yo no tengo ese problema, gracias a Dios. Mi esposa cuida mi economía fantásticamente. Se adapta a lo que yo le pueda dar. Si le puedo dar mucho, que esa es mi intención, se adapta. ¿Sí? No es materialista, nunca me ha querido por ser yo quien he sido. No tiene que, ¿sí?, algo así tenemos que hacer con el Señor, como quien dice, vea, lo cacheteo, pues, ¿qué le tengo que decir? Despierte, Señor, el Señor es que lo está cortejando usted, ¿sí? El Señor es que lo está llamando a cosas que usted ni siquiera se imagina, que no están en su panorama, que no están en nada. Ya me imagino yo cuando estemos en los lugares celestiales alistándonos para esa boda maravillosa, para esa unión. Su hermano va a ser una cosa, sí. Creer en el Señor, deseando su venida. Ven pronto, Señor, no te demores, te necesitamos, queremos que tú estés, ¿sí? Sabemos que tú nos tienes y estamos sufriendo acá y todo eso. Cuando el Señor llama a santificación, debemos dar esos pasos de santificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no es así, es como, ¿qué le está diciendo uno al Señor? No me interesa, no me interesa, ¿sí? Me quedo con mi apellido, y a veces el apellido es un apellido plebeyo, y no se ofendan por esto, todos lo tenemos. El Señor nos quiere dar una condición real, ¿estamos de acuerdo? Real, que es de realeza, ¿no? ¿Sí? Y hay casos, por ejemplo, a veces uno escucha cosas interesantes, ¿no? En este momento, por ejemplo, se ha dado a conocer el caso de, por ejemplo, de la esposa de Cristiano Ronaldo, que eso uno dice que las mujeres eso prácticamente lo ven como un sueño, y obviamente lo es. Yo creo que hasta yo le haría caso a Cristiano Ronaldo. Mentira, ustedes saben que no. Pero lo cierto es que pues se ha dado a conocer ese caso, ¿no?, de Georgina, que es famosa y todo eso, por ese caso tan particular, ¿no?, de que una persona de un nivel tan alto en el globo terráqueo, socialmente, deportivamente, profesionalmente, riquísimo como pocos, ¿no?, se interese en ella, ¿no?, que no tenía esa condición. Obviamente hay que decir que es una mujer que le hace justicia físicamente a él y en su mentalidad, ¿no? No es, pero o sea, se ve que le responde, que está como al nivel, ¿sí? O sea,
que le sigue el juego, ¿sí? Que se mete en un rol, algo así es con el Señor. Obviamente, muchísimo más es la superioridad del Rey eterno que nos corteja a nosotros que del que acabo de mencionar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces debemos tener en cuenta eso para que nosotros pues tengamos revelación de lo que el Señor espera. Les dejo esto. Escucha, hija, y fíjate bien y presta atención. Olvídate de tu pueblo y de tu familia. El Rey está cautivado por tu hermosura. Él es tu Señor. Póstrate ante Él. Vamos a orar.